Muy buenos días a todos. Para mí es un placer y un gozo estar aquí con ustedes en las alabanzas y también en la enseñanza. La palabra del Señor verdaderamente nos transforma y nos prepara cuando nos sometemos a ella para ir al mundo y enseñarles de Cristo a los perdidos. Vamos a leer la sección que nos toca hoy, que va a ser Lucas 8 del 40 al 56, y les voy a pedir a todos que nuevamente nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice Lucas 8, 40: Cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo porque todos le habían estado esperando. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos los negaban, Pedro dijo a los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inapercibida, se acercó temblando y cayendo delante de él. Declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras Jesús estaba todavía hablando, verso 49, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo. Y el padre y la madre de la muchacha, todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante, y Jesús mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque en tu palabra encontramos la verdad, Señor, y tu voluntad, Señor. Gracias porque de ella aprendemos, Señor, a agradarte, Señor, y aprendemos a obedecerte, Señor. Ayúdanos hoy a entender toda esta sección, Señor, y a ponerla en práctica también, Señor. Que respondamos a tu llamado, Señor, a esta palabra, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de comenzar, me gustaría darles un pequeño, recordarles un pequeño refrescar por lo que hemos estado viendo en el libro de Lucas. Y si recuerdan, en Lucas 1:4, Lucas explica por qué él estaba escribiendo el Evangelio de Lucas. Tenía un propósito, ¿no? Y en Lucas 1:4 nosotros vemos que Lucas dice que escribió esto para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces entendemos que el propósito completo de todo Lucas es que Lucas está tratando, en este caso a Teófilo, le está diciendo: mira, yo escribo estas cosas para las cosas que has escuchado, las entiendas y te afirmes de que todo esto es cierto. Y al igual que con Teófilo, a nosotros también nos aplica esa idea, ese concepto. Es que todo esto lo tenemos aquí, hermanos, para que seamos afirmados y creamos todo lo que nos ha enseñado del Evangelio, para que conozcan la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. El pastor hizo un excelente trabajo la semana pasada con la sección anterior de cómo Jesús es el dueño y señor de la creación, y Él es dueño y señor de este mundo espiritual, como vimos cuando sanó al endemoniado de Gadareno, y nos damos cuenta que Él es dueño y señor de la creación y de este mundo que desconocemos. Es por eso que hoy en día vamos a continuar una sección similar en la que he decidido titular: Ríndete ante el Cristo, que es dueño y señor de la vida y de la muerte.
Entonces, tenemos que una continuación de temer a este Señor, a este Dios todopoderoso. Entonces vimos del capítulo anterior que Él es dueño y Señor de la creación, como Él le dijo a la tormenta, calma, y la tormenta se calmó, mostrando su dominio, su soberanía sobre la creación. Y vimos cuando sanó al endemoniado, como dice Pablo en Efesios 12, que Él es dueño y Señor de todos estos principados, de estas potestades, de estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo este mundo espiritual que sabemos que está ahí, que sabemos que existen los demonios, los ángeles, todas estas cosas que no entendemos, pero que lo único que sabemos con certeza es que Jesús es dueño y Señor de ese mundo también. Entonces vamos a ver nuestra primera sección. He decidido dividir este sermón en dos escenas. Nos vemos dos escenas. La primera escena es la de Jairo, que llega este hombre, lleva una emergencia y le pide al Señor que vaya a sanar a su hija porque su hija está muriendo. Y en medio de la primera escena es que entra la segunda escena. Cuando Jesús va en camino a la casa de Jairo, la mujer en un sentido irrumpe la primera escena y toma un sentido el protagonismo de la primera escena, ¿no? Entonces vamos a ver del versículo 40, vamos a ver nuestra primera escena, nuestro primer punto. Dice, cuando Jesús volvió, entonces si recordamos, Jesús había cruzado, la semana pasada él había cruzado el lago, y en el camino él demostró a sus discípulos que controlaba la creación, calmó la tempestad y sanó al endemoniado, ¿no? Si recordamos. Entonces, ¿qué pasó? La gente de alrededor le dijeron a Jesús, no te queremos aquí, esto está raro, esto no nos gusta. Cuando vieron que Jesús había sanado al endemoniado, y entonces lo echaron prácticamente, ¿no? Le dijeron, mira, no te queremos acá, vete, ¿no? Y Jesús vuelve del otro lado del lago. Y vemos el primer versículo. Cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo porque todos le habían estado esperando. Entonces aquí lo primero que notamos, hermanos, es que hay un contraste entre las personas no sé cómo se llama los gadarenos, vamos a decir, y la gente que lo esperaba del otro lado del lago, ¿no? Vemos que los gadarenos, al ver la gloria del Señor, ellos respondieron negativamente. Ellos dijeron, oye, sanaste a este endemoniado que nunca habíamos podido controlar, pero por favor vete. Y entonces vemos este contraste en el que los que están al otro lado del lago lo estaban esperando con gozo, hermanos, lo estaban esperando con gozo. Y esto es una reflexión que podemos tomar hoy en día. ¿Cuál es la idea que tenemos de Jesús? ¿Qué percepción tienes tú de Jesús hoy en día? La percepción que tenían los gadarenos de Jesús, que al ver su gloria, al ver su majestad, decidieron rechazarle, o como las personas que estaban al otro lado, donde lo estaban esperando con gozo, ¿no? Como los gadarenos, como la gente que lo esperaba al otro lado. Preguntémonos, ¿qué visión tienes tú de Jesús? ¿Qué representa Jesús para ti al ver su gloria, no? Bueno, vamos a entrar, esa es una pequeña reflexión en el versículo 40. Ahora, moviéndonos al versículo 41, 42, vino un varón llamado Jairo. Aquí es donde comienza nuestro punto fuerte, ¿no? Vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Entonces, en la primera escena vemos que llega Jairo. Jairo llega corriendo, se postra a los pies de Jesús, y esto es hermoso, hermanos, porque vamos a ver este patrón de todos rendirse y postrarse a los pies de Jesús. Lo vimos la semana pasada con el endemoniado, cuando fue sano. Dice que cuando todo el pueblo llegó a ver lo que pasó, estaba el hombre en su sano juicio postrado a los pies de Jesús. Después de tener un encuentro con Jesús, se postra ante los pies de Jesús, se rinde, se somete. Eso es lo que quiere decir Lucas con todo esto. No es que simplemente alguien se tira a los pies. Eso es algo visual, algo superficial, pero realmente lo que está pasando es que esta persona se está sometiendo a la autoridad de Jesús al someterse. Entonces vemos de que Jairo, el versículo nos dice varias cosas de Jairo. Una que es muy importante, y probablemente la más importante, es que él era el líder de una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Bueno, una sinagoga era, para el judaísmo, era como una iglesia donde, recordemos que el templo solo había uno en todo Israel. No todo el mundo podía ir al templo
todo el tiempo cuando tenían que ir a adorar a Dios, sino que se reunían en sinagogas, algo similar como aquí, una iglesia en la que vamos, nos reunimos y enseñan la palabra del Señor. Jairo era el líder de una de estas sinagogas. Esto nos dice dos cosas interesantes de Jairo al ser el líder de la sinagoga. La primera que nos dice, y también Lucas lo especifica prácticamente, es que Jairo estaba desesperado. Imagínense ustedes Jairo. Jesús llega, se baja del arca y llega este hombre Jairo corriendo desesperado y se tira a los pies de Jesús. ¿Cómo sabemos que estaba desesperado? Bueno, uno, a su hija está muriendo, y otra, Jairo, al ser líder de la sinagoga, él era en un sentido un maestro de la ley. Él enseñaba el judaísmo. Y si recordamos, los fariseos, los saduceos, todos los maestros de la ley del judaísmo no se llevaban bien con Jesús, porque él en su enseñanza del evangelio contradecía todo lo que ellos en un sentido predicaban al pueblo, y eran hipócritas. Y hemos visto en otros capítulos, ¿no?, cómo ellos no se llevaban con Jesús. ¿Tú por qué enseñas esto? ¿Por qué tus discípulos no ayunan como los de Juan y como nosotros? ¿Por qué te sientas con pecadores? ¿Por qué dices que puedes sanar enfermos? ¿Por qué dices que eres hijo de Dios? Y entonces los maestros de la ley no se llevaban bien con Jesús. Pero Jairo era un maestro de la ley, y aquí lo vemos, desesperado, hermanos. Pongámoslas en el lugar de Jairo. Algún momento en nuestras vidas hemos estado desesperados. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estás desesperado? Corres, te rindes a los pies de Cristo como Jairo lo hizo. Dejas tu orgullo. Imagínense el orgullo de Jairo al ser un maestro de la ley, y ha escuchado acerca de Jesús, porque Jesús ya ha ganado una fama, ¿no? Él ya tiene esta fama de este hombre que sana enfermos, este hombre que resucita muertos, este hombre que sana endemoniados, este hombre, todos ya tienen una idea de quién Jesús es. Y Jairo decide dejar todo su orgullo, de decir: mira, yo soy un maestro de la ley, yo soy el líder de esta sinagoga, pero estoy desesperado y voy a ir a donde este Jesús del que he escuchado, este Jesús que dicen que sana enfermos. Voy a ir y me le voy a postrar y le voy a rogar. Es interesante que Lucas nos dice que se lanza a sus pies, no se rinde, ¿no? Pero si ustedes imaginan la escena completa, ¿qué podía decir Jairo? Desesperado, un padre desesperado. Aquí la mayoría somos padres. Imagínense tener nuestro único hijo, en este caso una hija, muriendo, ¿no? Y Jairo deja todo este orgullo, todo esto que le han enseñado en la ley judía, ¿no?, y decide rendirse ante Jesús. Hermanos, vivimos en tiempos de desesperación realmente. He visto varios estudios de las tasas de suicidio en Estados Unidos y en el mundo, y han subido desde los 50, en los últimos 60 años, han subido de una manera exagerada. La gente, hermanos, está desesperada. Buscan en su desespero, buscan un propósito en la vida, o en sus problemas, o en sus enfermedades. La gente vive desesperada y no saben qué hacer, no saben dónde ir, no saben a quién buscar. Cuando lo que tenemos que hacer es correr y rendirnos a los pies de Cristo, decir: ayúdame, Señor, porque no sé qué hacer. Tal vez tú o yo hemos estado en un punto así, o conoces a alguien que está en un punto así, en que la muerte en un sentido los acecha. Tal vez no ellos mismos, pero tal vez un familiar, tal vez un ser querido, y están desesperados y no saben qué hacer. Si conoces a alguien así, apúntalo a Cristo. Ve donde ese Jesús que ha sanado enfermos, Jesús que ha resucitado muertos. Ve, ríndete ante a Él, porque Él puede acudirte. La otra cosa que aprendemos de Jairo es que al ser un maestro o a ser un líder de la sinagoga, él era alguien financieramente acomodado, ya que él era líder. Podríamos decir que él tenía una vida mejor en cuanto a finanzas que el resto del pueblo, ¿no? El resto de las personas sencillas. Él gozaba de un estatus económico mucho mejor que los demás. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque entendemos en un sentido que Jairo tenía riquezas que de nada le servían. ¿Por qué? A pesar de su estatus religioso, en el que era respetado, al ser maestro de una sinagoga, tenía que tener respeto. Tenía que decir: mira, Jairo es maestro,
Como hoy en día tenemos un respeto, ¿no?, a los líderes famosos, conocidos, en los que decimos, wow, ese es pastor de una gran iglesia, o ese es alguien que tiene dinero y tiene fama y tiene una mejor vida que los demás. Pero eso no los excluye, hermanos, de que en su desesperación no pueden hacer nada. Aquí, gracias a Dios, todos tenemos un trabajo, todos tenemos una vida honrada, pero déjame decirte que no importa cuántas riquezas logres hacer, ni cuánto dinero tengas, ni si eres famoso o si eres una estrella, nada de eso te sirve, hermanos, cuando estamos en desesperación. Nada nos libra de la muerte. Todos, el más rico sabemos que va a morir, hasta el más pobre sabemos que va a morir. A pesar de su estatus religioso y económico, no había nada que Jairo pudiera hacer para salvar a su hija. Lo más seguro, yo creo, es que él ya había tenido doctores, me imagino. Imagínense, él reaccionó rápido y seguro había tenido doctores, pero no pudieron hacer nada. Él estaba totalmente desesperado. La muerte es inminente, hermanos, y no hay forma que podamos huir de ellas. Esto es una verdad que a mí me chocó mucho. Me acuerdo cuando recién venía aprendiendo la palabra del Señor. Cuando recuerdo que iba a la escuela, yo era de los que más o menos ponían atención en la escuela, ¿no? Y me acuerdo que en las clases de ciencia natural nos enseñaban, y esto a mí se me ha quedado toda la vida, el ciclo de la vida, algo bien básico, ciclo de la vida. Todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿no? Plantas, animales, humanos. Y yo decía, ¿ya? Eso es todo. Nacemos para morir, ¿no? Es lo que el ciclo de la vida nos dice, es eso, nacemos para morir. Yo decía, ¿cómo es posible que esto sea todo? ¿Cómo es posible que aquí termine todo? En un sentido, un vacío existencial, ¿no? ¿De qué me sirve entonces nacer si voy a morir? Y así es como mucha gente anda, hermanos, y así es como mucha gente vive, sabiendo que van a morir sin esperanza, sin fe, sin nada, con un hueco en sus corazones. Ahora, estos milagros que Jesús va a hacer, hermanos, es lo increíble de ellos, que a pesar que van a ser milagros, trascienden más allá de ser simplemente milagros. Van más allá de la enseñanza que Jesús va a enseñar, es mucho más importante de los milagros en sí. Estos milagros nos muestran que Jesús es dueño y Señor de la vida y de la muerte. Como vimos en el capítulo 7, la muerte, hermanos, no representa un límite para Cristo. La muerte no es ese problema que está fuera de su control. Es por eso que tienes que correr y postrarte ante Cristo y rendirte a los pies de Cristo, porque Él ha vencido la muerte. La siguiente semana vamos a estar celebrando la Pascua, en la que Él venció la muerte en su totalidad. Él es el único capaz, hermanos, de vencer la muerte no solo físicamente, como lo vamos a ver con la hija de Jairo, en la que Jesús vence físicamente. Él puede revivir muertos. Lo vimos ya en el capítulo 7 con el hijo de la viuda, ¿no? En la que Él tocó al muerto y el muerto resucitó. Él ha vencido la muerte física, pero también la más importante, nuestra muerte espiritual, hermanos. Ese es nuestro mayor problema. El problema de la hija de Jairo no era que ella iba a morir físicamente. Todos vamos a morir físicamente. Es más, ella volvió a morir después de que resucitó. Pero su mayor problema era su muerte espiritual. Ella estaba lejos de la gloria. Ella estaba lejos de Jesús. Y a través de Jesús es que nosotros resucitamos espiritualmente. Jesús mismo lo dijo en Juan 11, 25 a 26. Jesús lo dijo. Él le dijo, si recordamos, una idea de cuando Él lo hizo con Lázaro, que era su buen amigo de él. Le dijeron a Jesús, Lázaro muerto. Y Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Y cuando Él va y llega y habla con sus hermanos, Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección, le dice. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Es un poco raro, usted puede decir lo que dice Jesús, el que esté muerto, aunque esté muerto vivirá, pero si está muerto, ¿cómo es que vive? Porque Él está hablando de la muerte espiritual. Aunque nosotros muramos físicamente, pero estamos en Cristo espiritualmente, nosotros estamos bien con Dios y viviremos en la eternidad con Él. Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, dice el Señor. ¿Crees esto? Esto lo pregunta Jesús a Marta. ¿Crees esto que te estoy diciendo? ¿Crees de verdad que la resurrección está en mí? Que aunque el que muera no morirá porque está en mí. ¿Crees tú mismo esto que Jesús enseña a Marta cuando va a resucitar a Lázaro? Así como le preguntó a Marta antes de resucitar a Lázaro, ¿crees esto? ¿Cree que aunque muramos físicamente resucitaremos para una vida eterna como Jesús lo ha declarado? Todos vamos a morir, hermanos. Todos sabemos que envejecemos, todos sabemos que estamos expuestos a enfermedades, estamos expuestos a accidentes, estamos expuestos a violencia. En cualquier momento podemos morir. Pero ¿crees que la resurrección es en Cristo? ¿Crees que Él nos ha reconciliado con el Padre y que si morimos hoy, resucitaremos en gloria con Él para habitar con Él por la eternidad? ¿Crees esto? ¿O la muerte representa el fin para ti? Tal vez, ¿no? Para muchas personas que yo conozco, la muerte representa el fin para ellos. Y en un sentido andan deambulando. Y dicen, pues yo voy a vivir como quiero vivir porque de algo me voy a morir, ¿no? Y tengo que gozar lo más que pueda, ¿no? Y tengo que aprovechar el tiempo que tengo acá, hermano. Eso representa un límite, hermanos. Si la muerte representa el fin para ti, corre y póstrate como Jairo ante Cristo, porque Él es el único capaz de vencer la muerte. Aún estás a tiempo de rendirte y Él no te rechaza. Me gusta el versículo en el que el Jairo, el versículo 40, el 41, en el 41, el 43. Bueno, el 40 dice, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba al borde de la muerte, pero mientras él iba, lo que Lucas nos enseña acá no es que Jesús dijo, ok, déjame pensar o déjame ver. No, él dice que Jairo se postra y pasa de un punto y aparte, no, al borde de la muerte, pero mientras él iba, Jesús aceptó ir. Jesús no lo rechazó. Un maestro de la ley, un judío, un fariseo, entre comillas, no lo rechazó. Hermano, Jesús no te va a rechazar a ti ni a mí. No importa quién eres, Él no te va a rechazar. Él es alguien amoroso y Él va a ir contigo. Él va a caminar. Póstrate ante el único Cristo que es dueño y Señor de la vida y de la muerte. Él atenderá tus súplicas si tú vienes a Él, como lo hizo con Jairo. Esto nos lleva, hermanos, a nuestro siguiente punto, que ahora es donde vemos la escena 2 irrumpe en la escena 1, que es la mujer, ¿no? Vemos el verso 43, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, llegó, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre. Entonces aquí vemos una mujer que tiene un gran problema, una gran enfermedad, ¿no? Un flujo de sangre. Esta hemorragia, hermanos, no era parte de su periodo natural de las mujeres. Es claro, porque llevaba 12 años lidiando con eso. No podía ser normal. Es un gran problema, hermano, por varias razones. Es como que en un sentido, como esta hemorragia era peor que tener el periodo todo el tiempo. Nuestras hermanas entenderán un poco más de eso, ¿no? Lo difícil, lo complicado, lo tedioso que puede ser esto. Sino que le traía más dificultades a su vida. ¿Por qué? Más allá de la incomodidad y el fastidio de lidiar con la hemorragia debido a esta condición, esta mujer estaba totalmente marginada y excluida de la sociedad por este problema mismo.
Porque la ley levítica, la ley judía, nos dice que la mujer cuando estaba en sus periodos era impura, estaba impura. Todo lo que tocara era impuro, donde se sentara era impuro. Hay también similares para los hombres, pero esto es lo que nos dice Levítico 15, 25 y 28, que era la ley acerca de esta situación. Una mujer cuando siguiera en el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, dice, con una palabra fuerte, dice Levítico, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiese todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como en la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo. Imagínense, esta mujer estaba inmunda todo el tiempo para los judíos. Ellos la miraban en un sentido, la conocían, esa es la inmunda, todo el tiempo está inmunda. Algo habrá hecho para que el Señor la hubiera castigado. Y vivía, no podía hacer ninguna ceremonia, ella no se podía acercar al templo, ella no podía dar ni una ofrenda, ella no podía nada religioso ni socialmente, porque todo el mundo tenía esa percepción de ella, es una mujer impura, inmunda, no la toquen, si nos tocan, nos va, si tocan donde se sienta ella, van a ser inmundos ustedes también, aléjense de ella. Como una leprosa, como alguien con una maldición, como alguien verdaderamente que no encaja en la sociedad totalmente. Entonces vemos que el problema de ella no solo es el desgaste físico que lleva, me imagino que tenía que estar débil todo el tiempo por estar perdiendo sangre, y había gastado todos los doctores en medicina de ese tiempo, en lo que ella había podido, y nada le había funcionado. Entonces vemos que la situación de la mujer es más compleja de lo que parece. Ella ha gastado todo lo que tenía en médicos y buscado remedios, nada le había funcionado. E incluso podemos deducir que ella estaba soltera probablemente. Al estar inmunda, como dice Levíticos, todo el tiempo estaba sola, sin esposo, desamparada, sin hijos probablemente, ya que su condición social y religiosa la excluye de tener una vida normal. Era una situación muy compleja la de esta mujer. Ahora imagínense lidiar con esto por 12 años llevaba esta mujer con eso. 12 años. Yo llevo en este país 14 y ya siento que ya pasé una eternidad. 12 años lidiando con esta mujer, con esta situación. Interesantemente, Lucas nos dice que la hija de Jairo también tenía 12 años. Entonces vemos que la mujer llevaba 12 años lidiando con el flujo, con la hemorragia. Y la hija de Jairo tenía 12 años también. Ambos reflejos, hermanos, de las dos mujeres que en un sentido son las protagonistas, entre comillas, de esta sección. Las dos mujeres reflejan la realidad del mundo roto en el que vivimos. Por culpa del pecado y la desobediencia es que la muerte entró, y el dolor y el diseño original de Dios se distorsionó. Y tú y yo, hermanos, vivimos en el mismo mundo, un mundo roto, un mundo caído, donde la muerte reina, donde la enfermedad reina. Es el pan de cada día, la violencia, la injusticia, la corrupción. Y tú y yo, de alguna manera, también tenemos que lidiar con todo esto, porque también somos culpables. No somos justos, no somos víctimas de este mundo, somos cómplices de este mundo por el pecado que habita en nosotros. De una manera u otra, todos pasamos por sufrimientos debido al pecado. Nadie, no hay excepto nadie en este mundo que pueda decir, a mí la vida me ha tratado de maravillas. En un sentido podrían tener riquezas, pero la muerte siempre va a llegar. No, siempre vamos a perder a un ser querido. Siempre vamos a perder a alguien que queremos, o nosotros mismos vamos a perder nuestra salud eventualmente, y vamos a ser parte también de este mundo roto en el que vivimos. Y es ahí, hermanos, es interesante que es ahí, en medio de este mundo caído, que Cristo se revela. Cristo probablemente llegó en unos tiempos más oscuros de la humanidad. Hace 2000 años, donde no habían valores, donde no había. Hoy en día vivimos en una época, entre comillas, más pacífica, aunque escuchamos guerras por todos lados. Esto es incluso mucho más pacífico de lo que había antes, en lo que no habían derechos humanos, no había respeto
por la humanidad. Él era la ley del más fuerte en todo el tiempo, y es ahí donde Cristo irrumpe, al igual que en estas situaciones, al igual que en nuestras vidas. Ahí es donde Cristo se revela y nos salva si le aceptamos. Cristo se revela, así que confiemos como esta mujer lo hizo. Entonces miren lo que dice el verso 44: se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces esta mujer ya había, al igual que Jairo, ya había escuchado la fama de Jesús probablemente. Ay, hay un hombre que anda, que sana enfermos, que resucita muertos, y yo voy a ir y le voy a tocar para ser sana. Marcos 27-28 nos dice un poquito más claro en la misma escena de esta situación. Cuando oyó hablar de Jesús, la mujer, la había oído hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y le tocó su manto, porque ella decía en sí mismo: si tocare solamente su manto, seré salva, decía la mujer. Ahora, aquí hay varios detalles que tenemos que ver en la mujer, hermano. Así como vimos en Jairo, que sus acciones, su estatus representaban algo. Con la mujer podemos ver en el evento de los hechos, en este desarrollo, de que la fe de la mujer era una fe grande en Cristo, pero era inmadura. Y vamos a ver en el desarrollo de la situación cómo su fe grande en Cristo pero inmadura llega a ser una fe grande en Cristo y a madurar. ¿Por qué digo esto? Porque era una fe grande pero inmadura. Era grande, hermanos, la fe de esta mujer era grande porque sabía que Jesús la podía sanar. Ella estaba segura, como dice Marcos, de que si le tocase el manto o el trapo, me va a sanar. Pero era mucho más grande porque recordemos que ella entiende su condición social al estar inmunda o impura todo el tiempo. De alguna manera ella sabía que si ella tocaba a Cristo, como decía Levítico, si ella tocaba algo, esa persona o ese objeto iba a ser también inmundo e impuro. Pero ella entendió que si ella tocaba a Cristo, ella no iba a ser inmundo a Cristo, sino que Cristo le iba a purificar a ella. Todo lo contrario, hermanos. Y es que, hermano, eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas cuando nos acercamos a Él. No hay impureza, suciedad, maldad que tengamos, pecado que hayamos cometido, que Él no pueda purificar en nuestra vida con su sangre. No hay, hermanos. Él, hermanos, no hay palabras para describirlo, porque Él es infinitamente más puro, Él es infinitamente más limpio, infinitamente más santo, hermanos. Tanto que con su sangre ha comprado una multitud de pecadores que no podríamos contar. No existiría no podemos ni imaginar la cantidad de maldad que Él limpió con su sangre, tuya, mía, de todos aquellos que confiesan que Cristo es su Señor y Salvador, de todos aquellos desde Adán. Imagínense, desde Adán Jesús ha comprado con su sangre toda esa maldad. Él ha cubierto, no se puede contar, para habitar con Él, en la que tú y yo somos parte. Solo si confiesas que Él es tu Señor y tu Salvador. Él no pide que vayas y hagas algo extraordinario que nadie puede conseguir. Él no te pide, Él no le está pidiendo a Jairo: ok, yo puedo ir a salvar a tu hija, pero mira, dame tus riquezas, enseña esto, enseña aquello, ve allá, logra esto, consigue esto. Él no pide premios. Él solo dice: cree en mí y yo te salvaré. Fe en su gracia, hermanos. Él es infinito, Él lo puede limpiar todo. Y esta mujer creyó eso. No había impureza, dijo esta mujer, que este hombre no pueda limpiar. Y así fue. Nos confirma el versículo que ella, al tocar su manto, fue sana. Vemos esta fe grande de esta mujer, inmensa, pero un poco inmadura. ¿Por qué?
porque vemos que ella quiso pasar desapercibida. Vemos que ella quería quedarse en el anonimato, ¿no? ¿Qué pasó después? Vemos el versículo 45-46. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Entonces Jesús, yo me imagino que la mujer hizo un plan. Ella escuchó hablar de Jesús. Ella dijo: este hombre sana y salva y es puro y me purificará. Y ella dijo: voy a ir por la espalda, voy a ir por la... Y es interesante que Marcos nos dice que va por la espalda. Eso es un detalle, porque ella no fue de frente, como la multitud lo agolpaba. Recordemos que había una multitud que lo agolpaba. Y ella va y ella dice: como hay mucha gente, nadie se va a dar cuenta que fui yo. Todos le están tocando. Es lo que dice Pedro, ¿no? Señor, pero te están aquí apachurrando todos. Y tú dices: ¿quién me tocó? Si todos te están tocando. Tal vez, hermanos, tenemos que tomar en cuenta en eso, que tal vez estamos aquí todos en un sentido rodeando a Cristo o rodeándonos de personas que van con Cristo, pero tal vez no estamos tocando a Cristo verdaderamente. Tal vez no lo vamos y la buscamos con la mujer lo hace, sino como el resto de la multitud que están ahí por curiosidad o porque han escuchado y nomás quieren saber qué está pasando, y no vamos a Cristo con fe. No vamos a Cristo sabiendo que Él nos puede purificar. Es algo que tenemos que tener en nuestra mente. Pero entonces el Señor, algo que no contó la mujer en el plan, fue que Jesús es omnisciente y Él lo sabe todo, ¿no? Le salió mal el plan, vamos a decir. No quedó ella en el anonimato. No quedó en el anonimato. Porque ahí dice: y negando todos negaron. Entonces Jesús dice: ¿quién me tocó? Poder salió de mí. Y todos negaron. Ahí va la mujer: no, yo no fui. Incomodaron a Jesús. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue el que lo molestó? Y Pedro dice: maestro, la multitud te aprime. Y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: dice, alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Jesús, al sentir que poder sanador había salido de él, pregunta quién fue el que le tocó, y todos negaron. Todos negaron. La mujer, probablemente, imagínense, cuando comentemos algún problema, ¿no? Y se van a dar cuenta que fui yo. Probablemente estaba asustada y temerosa de lo que había hecho, teniendo en cuenta que al ser considerada alguien impura, estaba poniendo en riesgo a los demás. Por eso digo que tenía una mujer muy grande, porque ella lo arriesgó todo. Ella dijo: mira, yo me voy a meter en esta multitud y los voy a tocar a toditos, y todos van a ser impuros, y si se dan cuenta me van a apedrear, porque es lo que hubiera pasado si ella no hubiera quedado sana. La tenían que apedrear porque pues ella los hizo impuros a todos, y entonces ahora todos tenían que llevar un rito religioso para quedar puros. Tenía en cuenta que hacer considerar a alguien impura ponía en riesgo a todos, incluyendo a Jesús. Entonces vemos el plan de la mujer en un sentido de derrumbarse, porque Jesús lo sabía todo. Pero esto para bien de ella incluso. No pudo haber pasado cosa mejor a la mujer que escuchar el llamado de Jesús. Y eso es lo que pasa, hermanos. Nosotros no podemos acercarnos a Jesús y vivir igual. No podemos decir haberle tocado y conocido y como que nada pasó. Yo sigo siendo el mismo. Yo sigo en mi pecado. Yo sigo en mi impureza. No puede pasar eso, hermano. Jesús te llama porque Él sabe quiénes son. Entonces, en el llamado de Jesús a la mujer y la confesión pública, veremos que la fe de esta mujer pasa a ser simplemente de una fe grande, pero inmadura, a ser una fe madura. Dice el 47 y 48. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, entonces vimos que ella, cuando ella se dio cuenta, bueno, ya se dieron cuenta que fui yo, ¿no? Ella en su mente quería quedar anónima ahí. Le toqué, quedé sana y sigo con mi vida, ¿no? No, fue lo mejor que le pudo haber pasado, porque Jesús, veremos que no la sana únicamente físicamente. Igual que con la hija de Jairo, que su problema de ella no era que iba a morir físicamente, era igual con la mujer. El problema de la mujer no es que ella estaba enferma, era uno de sus problemas.
de que ella estaba enferma y estaba todo el tiempo impura, pero su mayor problema era que ella también estaba muerta espiritualmente. Y es igual todo con nosotros, hermanos. Nuestro mayor problema no es que tenemos problemas financieros, no es que tenemos enfermedades y dolencias. Nuestro mayor problema es que la ira de Dios está sobre nosotros sin Cristo. Y de nada te sirve que te hagas millonario y ya no tengas que pasar a través de problemas financieros, en pagar la renta, en transporte, en colegios, en universidades. Nada te sirve que vivas sano toda tu vida, comiendo, gozándola, si la ira de Dios está sobre ti. Y demandará justicia. Y te preguntará, ¿por qué no aceptaste a Cristo como Señor y Salvador? Entonces vemos el versículo 48, el 47 y 48. Entonces cuando la mujer se vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró. Vemos nuevamente, hermanos, el patrón. La mujer se dio cuenta y se postra a los pies de Jesús nuevamente, ¿no? Esto simboliza que ella se somete realmente. Ella dice, mira, fui yo soy. Le declaró delante de todos, de toda la multitud del pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces vemos que Jesús, en el versículo 46, hace un llamado, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que me tocó? Yo sé que alguien fue. No superficialmente, no solo así, algo que sin sentido, sino realmente sé que alguien se acercó a mí. Y ese llamado, un verdadero creyente con una fe genuina va a responder y decir, yo fui. Y vamos a testificar, he sido sanado, he sido salvado. ¿Alguna vez ustedes... yo sé que esto no es bíblico, así que lo voy a decir con mucho cuidado. No me refiero a que no esté en la Biblia, pero ustedes han escuchado este refrán famosísimo que dicen que fui a buscar bronce y encontré oro. Muchas veces utilizamos ese refrán, ¿no? Cuando vamos a comprar algo y nos encontramos algo mejor, más barato, por así decirlo. Vamos buscando bronce y encontramos oro, o sea, encontramos más de lo que esperábamos. Este refrán, hermanos, aunque superficial, nos da una mejor idea de lo que la mujer realmente encontró. ¿Por qué? Porque la mujer fue buscando quedar sana. Ella fue buscando quedar sana. Eso era su meta. Ella decía en su cabeza, si yo le toco y quedo sana, ya se me hizo, ya estoy realizada, dijo ella. Pero ella no solo quedó sana, sino que ella encontró su Salvador. Ella encontró el hombre que la podía limpiar de su impureza y que la quitaba de la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, ya no estaba sobre ella porque ella confesó que Cristo era su Señor y su Salvador y se rindió a sus pies. El verso 48, hermanos, es este oro que ella fue buscando bronce, solo buscando quedar sana, y encontró oro en el versículo 8 cuando Jesús la respuesta. ¿Qué esperaba la mujer? Que Jesús la regañara. ¿Por qué hiciste esto? Ahora estoy impuro. ¿O por qué hiciste aquello? Y ella encuentra una bienvenida y le dice, hija, le dice el Señor, le dice hija. Es interesante que Jesús le dice hija, como si le fuera su padre. Tu fe te ha salvado. Le da una bienvenida a la familia. Hija, ven, tu fe te ha salvado. Y es lo que nuevamente vemos como no rechazó a Jairo cuando le dijo, ven Señor, salva a mi hija. Vemos, él iba y en el camino se topa a la mujer. Y la mujer le busca, le toca, le confiesa. Y le dice, hija, tu fe te ha salvado. Él no la rechazó. Como no rechazó a Jairo, como no rechazó a la mujer. Acércate que Él no te rechazará a ti tampoco. Ahora tú tal vez tienes fe en Cristo, tal vez tienes una idea o crees que Jesús es Dios y estás seguro de esto, pero tal vez como la mujer tú quieres pasar en el anonimato. No quieres ir más allá, no quieres acercarte más. Solo estás buscando en este sentido el bronce. Estás nomás... voy, escucho y continúo con mi vida y paso en este sentido entre dos vidas o en esta inmadurez, esta fe inmadura. Tal vez
Tienes miedo de qué dirá la gente. Eso es lo que la mujer estaba pensando. Si digo que fui yo, ¿qué van a decir todos estos? ¿Qué van a decir que yo los impurifiqué, que me conocen, que he estado lidiando con una vida compleja estos últimos 12 años? Si tienes miedo por alguna razón, hermanos, el Señor dice, confiésalo, ven, yo no te voy a rechazar. Tal vez el Señor en tu vida está haciendo un llamado en obediencia, a bautizarte, a comprometerte en servir, a dejar un pecado, a dejar tu vida pecaminosa, a caminar en santificación, y debemos de tener valor y rendirnos y tirarnos a los pies de Cristo, someternos, donde encontramos esta fe purificadora. ¿Qué harás, hermano? ¿Qué harás? ¿Te rendirás al llamado de Jesús en tu vida? ¿O seguirás queriendo estar en el anonimato, impura, tocando solo superficialmente a Jesús como el resto de la multitud o como la mujer? Entonces vemos esta situación en esta mujer, que esta mujer, para la gloria de Dios, el Señor la recibe como una hija más. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. En nuestro siguiente punto tenemos que recordar, hermanos, que la segunda escena es la segunda. En todo este momento, no sé cuánto tiempo pasó con la situación de la mujer, pero recordamos que Jairo está ahí esperando. Y Jairo es el que está más desesperado que nadie. Su hija está muriendo. Él ahí está, imagínense, pongámonos un rato en la situación de Jairo. Estamos desesperados, nuestra hija está muriendo, corremos a donde Jesús. Jesús dice, ok, yo voy a ir. Va Jesús, la gente, de por sí la gente ya era un problema, porque tal vez no lo dejaban caminar normal, no lo dejaban caminar bien para llegar a la casa. Y vemos, y llega esta mujer y arma todo este trama, y empiezan a platicar, y Jairo ahí. Y entonces, desesperado, ¿qué voy a hacer? Probablemente decía Jairo, ¿qué voy a hacer? Y entonces vemos la situación en la que el punto 3 he decidido llamar yo: ríndete ante Cristo, que es dueño y Señor de la muerte y la vida, porque Él es el único dador de vida. Después de toda esta situación, para colmo, como decimos nosotros, llega alguien de la casa de Jairo. Entonces Jesús, me imagino que ahí perdió, qué sé yo, 1 hora, 2 horas, no sé, no sabemos, Lucas no especifica, pero pasó tiempo. Llega alguien de la casa de Jairo, el versículo 49, estaba hablando aún Jesús cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ya, la cereza al pastel, decimos nosotros, ¿no? Jairo ahí desesperado, hermanos. Nosotros, imagínense que somos padres, que tengamos una emergencia y vamos al hospital, y tal vez el doctor está atendiendo a alguien que no se va a morir, y nosotros ahí, no, pero es que ese no es tan importante, este sí es más importante, ¿no? Y viene este hombre y dice: mira, ya es muy tarde, ya para qué, ya la niña ya se murió. ¿Cuál fue la reacción de Jairo, hermanos? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Póngase usted en los zapatos de Jairo. A renegar, tal vez. Es interesante que Lucas no lo describe. No lo escribe para bien o para mal, pero vemos que Jairo no, en un sentido, le dice a Jesús: ok, vete, ya te tardaste o algo. No tiene esa reacción, pero al mismo tiempo puede ser un derrumbe emocional de Jairo. Era su única hija. Era su única hija. Pero ahí, hermanos, nuevamente en ese momento tan oscuro, que Jesús le dice en el versículo 50, no temas, le dice Jesús, cree solamente y serás salvado. Cree, le dice Jesús, nuevamente. Como a la mujer le dijo, tu fe te ha salvado. Cree. Y podemos deducir que Jairo tuvo fe. ¿Por qué? Porque continúan el viaje. O sea, Jairo no es como que le dice ahí a Jesús: ok, mira, ya es muy tarde, ya me dijeron que la niña murió, ya, cada quien por su lado, ¿no? Sino que Jairo continúa el viaje. Tuvo fe Jairo. También vemos en un punto
cómo este siervo en un sentido limita consciente y inconscientemente el poder de Jesús. ¿Por qué? Porque el siervo le dice, mira, ya es demasiado tarde, ya se murió. El siervo no considera que Jesús puede resucitar a la niña. Él dice, este solo puede sanar, pero hasta ahí, ya se murió, ya no hay nada que hacer, nadie puede hacer nada. No molestes al maestro, le dice el siervo a Jesús, porque la niña murió, no hay nada que se pueda hacer. Muchas veces, hermanos, nosotros limitamos a Dios de la misma manera. Nos hacemos esas preguntas cuando nada nos sale como queremos ni cuando queremos. Al igual que Jairo, él puede usar una situación difícil por la que estás pasando y creer que Él no te escucha. Cuando todo está yendo complicado y nosotros estamos orando y orando por eso y creemos que Él nos escucha. Y crees que se ha tardado, pero Él puede usar esta situación que en tu vida, hermano, para una bendición mayor. Esto no quiere decir que serán bienes terrenales o lujos o resolver todos tus problemas, sino que estas situaciones nos acercan más a Él, nos harán más dependientes de Él, nos edificará para bien de nuestra santificación, como Pablo dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Independientemente de los resultados de la situación por la que estés pasando, esto será para tu bien si confías en Cristo, que es tu Señor y tu Salvador. Porque no hay nada que se salga de su soberanía, no hay nada que Él no sepa, no hay nada de lo que Él no tenga el control. Y nuestro único rol en esta situación, hermanos, es creer. Es lo que Él le pide a Jairo, cree. Jairo, mira, tú todo lo que tienes que hacer es creer y ya. El resto será mi trabajo, dice Jesús. Tener esa fe salvífica y purificadora para decir, Señor, yo no entiendo completamente y no sé qué está pasando, pero tengo fe. Ese es nuestro rol, ese es nuestro llamado. Sé que estás obrando y lo haces para mi bien y para tu gloria. Eso es una fe madura, hermano. Eso es lo que el Señor estaba, en un sentido, la mujer pasando de su fe inmadura a una fe madura. El verso 51, ¿saben? Esto me recuerda muchas veces a la situación de José. Todos hemos leído la situación de José en el Génesis, en la que vemos que a José le va mal, ¿no? Color de hormiga, decimos nosotros, no le va. Una cosa mala a otra más peor, ¿no? Sus hermanos lo odian, lo tiran en un pozo, lo quieren matar, lo venden de esclavo. Y vemos que al final Dios utiliza toda la situación de José para salvarlos a ellos mismos e incluso para salvar a todas las naciones alrededor de Egipto, porque si no, todos se hubieran muerto de hambre, ¿no? Entonces vemos que el Señor utiliza estas situaciones complicadas para un bien mucho mayor. Y mire lo que dice el verso 51 al 53. Entrando a la casa no dejó entrar nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de las niñas. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Entonces al fin Jesús llega a un lugar que estaba de luto. El siervo dice, mira, la niña murió, ya tenían gente ahí. En ese tiempo llegaba gente a dar luto, a llorar con los padres del difunto. Y ellos, hermanos, estaban seguros que la niña había muerto. Ellos ya habían hecho sus averiguaciones, ¿no? Cómo saber que está muerta, tal vez tomar su pulso, tal vez tener a alguien que sabía de medicina, y ya era seguro, no había duda. Ellos estaban en su trabajo de luto porque la niña había muerto efectivamente. La niña murió. Jesús dice que ella no había muerto. Jesús no está mintiendo cuando él dice que ella estaba muerta. Él no es ignorante de que él sabía que ella había muerto. Muchos dicen que Jesús usó esto como un eufemismo, o sea, esto es para definir la expresión más suave de decir que murió. No, ella duerme, ¿no? Como nosotros decimos, ya durmió, ¿no? ya durmió. Muchos dicen que Jesús estaba haciendo esto, pero la realidad, personalmente, y lo que yo creo es que en su absoluta autoridad Jesús ve la muerte como algo insignificante, algo más que
está bajo su control. Jesús ve la muerte limitada ante él, sin dominio, sin control, sin poder, y sabiendo lo que va a hacer él, la única forma que nosotros podemos circular eso entre nuestras cabezas, cómo un muerto puede venir a la vida, es diciendo que ya él es como, para él es como despertar de un sueño profundo a alguien, ¿no? Qué fácil, hermanos, es despertar a alguien cuando duerme, nosotros sabemos, ¿no? Facilito, alguien está durmiendo cómodamente, es fácil. Le abrimos las ventanas y ya se despiertan, ¿no? Un ruido, cualquier cosita es fácil despertar a alguien. De esa misma manera, la muerte es para Jesús, así de fácil él puede despertar a alguien. El verso 54, mas él tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Aquí vemos nuevamente, hermanos, la pureza de Jesús trabajando nuevamente. ¿Por qué digo esto? Porque con la mujer vimos que la mujer, si tocaba a Jesús, él purificó a la inmunda. La inmunda no lo impurificó a él impurificó a la inmunda. Ahora, tocando muertos era algo similar. No podían tocar muertos porque también eran impuros. Y era más grave tocar a un muerto que tocar a una enferma, por así decir. El ritual de purificación después de tocar a un muerto era mucho más largo y más tedioso en un sentido que tocar a una persona inmunda. Pero nuevamente, hermanos, en vez de que Jesús fuese inmundo, impuro por tocar un cadáver, el cadáver es purificado por la santidad infinita de Jesús. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Eso es lo que hace la santidad de Cristo. Nos revive. Así como lo primero que me viene a la cabeza es cuando Dios creó a Adán y hizo este cuerpo perfecto, ¿no? De polvo, como Él lo creó, pero era un cuerpo inerte. Hasta que Dios le sopló la vida y Adán se levantó. Adán se levantó para tener una relación personal con su Creador. Una relación perfecta. Y así igualmente el Señor en Cristo nos resucita espiritualmente. Nos resucita siendo cuerpos inertes, vacíos. También para tener una relación perfecta con nuestro Creador, de la misma manera. Ahora, dice el versículo 55 y 56, y mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Regresemos otra vez con nuestra mímica de estar en los zapatos de Jairo. Este día de Jairo no lo olvidó nunca en su vida. Pasó de la peor desesperación al mayor gozo de que pudo haber tenido. Jairo también, no solamente su hija, ha tenido un encuentro con Cristo y ha visto de lo capaz que Jesús es capaz de hacer. Es interesante que Jesús le dice que le dieran de comer, y esto uno dice, ¿pero qué? ¿Cómo que va a resucitar un muerto y lo primero que es darle de comer? Yo le comentaba esto a mi esposa, que era muy interesante, porque realmente comer, hermanos, es una buena señal de que alguien está saludable, ¿sí o no? Cuando alguien no quiere comer, sabemos que hay algo mal con esa persona. Es como que, el niño no quiere comer, seguro se siente mal. O yo no quiero comer, estoy deprimido, o me siento mal de salud. Es decir, que Jesús resucitó a la niña completamente sana para que ella estuviera agonizando y muriera. Ella quiere decir que progresivamente murió. No murió de un paro cardíaco, sino que se sintió mal y fue empeorando hasta que murió. Pero cuando Jesús la resucita, no resucita a alguien vagabundo ahí batallando todavía, luchando por salvarse, ¿no? Sino que resucita a alguien totalmente sana en su totalidad. Y que vaya a comer es una señal de que está sana, ¿no? Acá muchos de nosotros estamos bien sanos. ¿Cómo sabemos? Comemos bien y sabemos que estamos sanos, ¿no? Y Jesús les dice que no mencionen nada. Bueno, aquí creemos que Jesús les dice, es interesante porque hay un contraste en el que Jesús a la mujer la llama públicamente a confesar, que salga y diga lo que el Señor ha hecho por ella. Pero a Jairo y a su familia le dice,
De aquí tengan cuidado, no vayan a decir mucho. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué es esto? ¿Acaso el Señor nos dice que no digamos lo que Él ha hecho en nuestra vida? No, hermanos. Esto lo hace Jesús porque su tiempo no había llegado. A la mujer le llama a públicamente admitir que ella fue quien lo tocó para afirmar la fe de la mujer y restaurar su dignidad. Recordemos que la mujer no tenía dignidad debido a su situación. Y a Jairo y su familia le pide guardar silencio porque nuevamente el trabajo que Jesús trabaja en un tiempo perfecto. Y estos milagros llamaban demasiado la atención, pero sobre todo pareciera que esto es un acto muy íntimo. Cuando Él resucita a la niña es un acto muy íntimo porque es una familia con la que le está viviendo, no con solo un individuo. Tanto que Jesús solo se llevó a sus 3 discípulos más cercanos. Jesús no metió a todos los discípulos. Él dice, sálganse todos de la casa. Se salieron todos de la casa y lo único que quedaron fue Él, sus 3 discípulos, los padres y la niña. Porque esto era algo íntimo entre una familia. Todo se resume nuevamente en que los tiempos de Jesús son perfectos y sus decisiones las mejores para nosotros. Ya para ir terminando, porque se nos fue el tiempo, hermanos. Vemos que Jesús, este Jesús, Cristo, que es dueño del Señor de la vida y de la muerte y de la vida, Él trabaja en los tiempos perfectos. No es cuando nosotros creemos que es mejor, es cuando Él cree que es mejor. Ni como creemos que es mejor, es como Él cree que es mejor. Si necesitamos salir públicamente y confesar algo, lo haremos. Y si necesitamos, en un sentido más, privacidad para ciertas situaciones, se hace de esa forma. Pero hermano, para ir terminando, ¿qué pasaría si te digo que nosotros somos y estamos en la misma situación que la mujer y que la hija de Jairo? Somos como la hija de Jairo porque la muerte viene por nosotros y no hay nada que podamos hacer para detenerla. Estamos condenados a perecer y morir. Todos sabemos eso. Somos como la mujer con el flujo, condenados por la ley. En un sentido, la ley nos apunta y nos dice, sos impuro, no puedes estar acá, no puedes estar en la presencia del Señor en una condición impura y no hay nada que podamos hacer para limpiarnos. Si recuerdan que mencioné, estos 2 milagros apuntan a una verdad más grande y gloriosa que la triste realidad que vivimos en este mundo caído. Estos 2 milagros solo son un ejemplo, una sombra de lo que Cristo hace en la cruz. La niña y la mujer eventualmente envejecieron y murieron, ¿no? La niña resucitó, ella volvió a envejecer, nació, creció, como dijimos, murió, resucitó porque Cristo la resucitó, envejeció y murió, ¿no? En un sentido, ella volvió a morir. Porque estos milagros solo son una pequeña sombra de lo que Cristo hará y hace con todos aquellos con los que Él compró en la cruz. No importa si eres alguien religioso y con dinero como Jairo o alguien pobre y excluida como la mujer con el flujo. La realidad es que los principales problemas de ellos no eran sus enfermedades, como lo mencionaba anteriormente, o sus dolencias. El verdadero problema de ellos es que sin importar su estatus o posición social eran impuros. Todos, no solo la mujer, todos, por su condición. Jairo, la multitud, la niña, tú, yo, todos somos impuros ante Cristo y no hay nada que podamos hacer para purificarnos. En otro sentido, somos como esta niña en agonía. Espiritualmente la muerte viene por nosotros y no hay nada que podamos hacer para detenerla. Pero es ahí, cuando nos encontramos con esta pared donde no podemos cruzarla, cuando nos encontramos con esta ley que nos condena, con esta realidad que la muerte viene, en que Cristo viene y entra. Es ahí donde el Evangelio entra, es ahí que como Jairo y la mujer corremos a Cristo. Corramos a Cristo, postrémonos, tirémonos a su autoridad, a su dominio. Y Él no nos va a rechazar, como la mujer, como el endemoniado. Entonces vemos este patrón, el endemoniado, de ahí vemos a Jairo, de ahí vemos la mujer. Todos postrémonos ante Cristo, que es dueño y Señor de todo, y Él nos salvará, Él nos purificará.
Y aunque el dolor abunde en este mundo, aunque en un sentido sigamos sufriendo persecución, dolor, estrés, estamos seguros de que la vida y la muerte le pertenecen a Él. Y Él prometió resucitarnos, no temporalmente como lo hizo con la hija de Jairo, pero eternamente para habitar por la eternidad con Él en gloria. Eso es lo que Él nos ha prometido. En este mundo nuevamente restaurado, donde el dolor y la muerte desaparecerán, y todo lo que te pide es lo mismo que le pidió a Jairo. Cree que no hay nada que puedas hacer y que Él sí te puede todo, te puede salvar de todo. Y habrá salvación. Cree que Él murió, cree que Cristo murió y derramó su sangre para limpiarnos espiritualmente, como limpió a la mujer de su condición impura. Y cree que Él resucitó como resucitó a la niña para darnos vida a ti y a mí por la eternidad juntamente con Él. Recordemos que lo que Lucas nos enseña en todo el capítulo 8 es que Él es dueño y Señor. Él es dueño y Señor de la creación. Él es dueño y Señor de los principados y las potestades. Y Él es dueño y Señor de la muerte y la vida. Ríndete ante el Cristo, que es dueño y Señor de la creación, de los principados y de las potestades. Y Él es dueño y Señor de la muerte y de la vida. Y si tú vienes hoy a Él, Él no te rechazará y Él te salvará. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, gracias porque eres bueno, Señor, gracias porque tu palabra es eficaz y poderosa, Señor, gracias por Cristo, porque Él ha vencido la muerte, Señor, porque ya la muerte física no representa nada para nosotros, Señor, no representa el fin, sino solo el comienzo, Señor, de pasar una eternidad contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a venir a ti, Señor, confiados y a rendirnos a tus pies, porque tú eres dueño y Señor de todo, Señor. En Cristo Jesús dejamos todo. Amén.